En el Evangelio de hoy se nos presentan las bienaventuranzas, donde nos dice el Señor: bienaventurados, felices, dichosos. Así empieza cada una de las bienaventuranzas, lo cual nos viene a decir que el deseo de Dios es que seamos felices. Y es algo que Dios ha escrito en nuestro corazón, la búsqueda de la felicidad. Todo hombre, toda mujer desea la felicidad. Eso es algo que deseamos todos. Ahora, en lo que ya no nos ponemos de acuerdo es en el camino para llegar a esa felicidad. Pero una cosa tan importante que el Señor ha escrito en el corazón de cada uno de nosotros, el Señor tiene que tener una respuesta para ese deseo que Él mismo ha escrito en el corazón de todos nosotros. Y la manera, el camino que tenemos para llegar a esa felicidad es cumplir la voluntad de Dios, es vivir el Evangelio. Dios es Padre y Dios no puede decirnos algo que vaya en contra nuestra. Dios quiere lo mejor para nosotros. ¿Y hay algo mejor que la felicidad? Ahí se engloba pues todos los bienes de los hombres en la felicidad. Dios quiere esa felicidad para nosotros y nos marca el camino. Ahora tenemos que reconocer que esa felicidad plenamente aquí en la tierra no se da. Plenamente no se da. Y creo que esto lo vemos todos por experiencia en la vida. La felicidad plena no se da. Pero, aunque no se dé la felicidad plena, sí que es verdad también que viviendo la voluntad de Dios, viviendo el Evangelio, es como más nos vamos a acercar a esa felicidad y plenamente se dará en el cielo. Pero plenamente aquí en la tierra no se da. Pero tenemos el modo por el cual podemos ser los más felices posibles aquí en la tierra, que es viviendo y cumpliendo la voluntad del Señor que se nos manifiesta en nuestra palabra. A veces nosotros creemos que la felicidad es vivir sin problemas, sin contradicciones, sin cruces, sin dificultades en la vida. Y eso no es verdad. Ese mundo no existe. No existe un mundo en el cual no haya dificultades, problemas, cruces, contratiempos. No existe. Mientras vivamos aquí en la tierra, pues vamos a tener dificultades. Pero lo bueno es que la palabra de Dios nos dice cómo afrontarlas, cómo darle un sentido a esos momentos difíciles de la vida. Porque otra equivocación que solemos tener es que esperamos de Dios y a veces incluso le exigimos que Él nos proporcione un bienestar. Y no estaría mal que le pidamos a Dios que nos vaya bien en la vida. No está mal. Lo malo es cuando eso se lo exigimos a cambio de: mira, Señor, yo que soy muy buen cristiano. Así no se lo decimos, pero más o menos venimos a decirlo. ¿Cuántas veces no habré escuchado yo: hay que ver con lo bueno que yo soy, con las cosas que hago por Dios, y mira lo mal que me va en la vida? Planteamientos parecidos al que acabo de decir lo he escuchado en muchísimas ocasiones. ¿Y por qué decimos eso? Porque en realidad esperamos de Dios que Él nos pague eso que nosotros creemos que hacemos por Él. Como si Dios no necesitara. Dios no nos necesita.
Pero nosotros creemos que nosotros le damos cosas a Dios y que Dios de alguna manera nos lo tiene que premiar, nos lo tiene que agradecer. Y nos lo tiene que agradecer, digamos, con un bienestar en la vida. A mí me tiene que ir bien porque yo le soy fiel al Señor, porque voy todos los domingos a misa, porque comulgo, porque me confieso con cierta frecuencia. Y entonces a mí me debería ir bien. Dios se tendría que portar bien conmigo. No somos conscientes de la cantidad de dones que nos da el Señor continuamente. Y le seguimos a Dios. En realidad detrás hay una religiosidad de compraventa. Yo te doy, Señor, y tú me tienes que dar a mí a cambio. Y pensamos que ahí está la felicidad, en que como yo le doy al Señor, el Señor me tiene que proporcionar un bienestar en la vida. Ahí no está la felicidad. ¿Cómo tiene que vivir un cristiano? ¿En qué se le tiene que reconocer a un cristiano? Si Dios nos premiase en esta vida las cosas buenas que hacemos por Él, a los cristianos se les reconocería, mira, les va muy bien en la vida, esos son cristianos porque Dios les premia. Además, eso sería injusto por parte de Dios. ¿En qué y dónde se nos tiene que reconocer a los cristianos? Les voy a leer un trozo solamente, un trocito nada más, de una carta preciosa, muy famosa. Es la carta a Diogneto. Es del año 150 después de nacer Jesucristo, o sea, al principio del cristianismo. Y ahí se nos narra cómo eran los primeros cristianos. Si alguno tenéis la curiosidad de leer esta carta, en internet la podéis encontrar enseguida, ¿no? Ponéis en Google carta a Diogneto y os aparece enseguida. Un poquito larga, son unos 7 folios. Yo solamente os voy a leer un trocito para que veamos cómo vivían los primeros cristianos. Dice así la carta, el trocito que les voy a leer. Los cristianos no se distinguen de los demás hombres, ni por el lugar en que viven, ni por su lenguaje, ni por sus costumbres. No tienen ciudades propias, viven en ciudades griegas y bárbaras, siguen las costumbres de los habitantes del país, toman parte en todo como ciudadanos, obedecen las leyes establecidas, aman a todos y todos los persiguen. Se les condena sin conocerlos, se les da muerte y con ello reciben la vida. Son pobres y enriquecen a muchos, carecen de todo y abundan en todo. Son maldecidos y bendicen. Al ser castigados a muerte, se alegran como si se les diera la vida. Los cristianos aman a los que los odian. O sea, aquí podemos ver que un cristiano no se diferencia, los primeros cristianos en este caso, no se diferenciaban en lo exterior de los demás. Vivían en las mismas ciudades, vestían lo mismo, comían lo mismo, cumplían las leyes ciudadanas, todo lo hacían igual. Pero se les reconocía. En lo exterior, que es muchas veces lo que nosotros le reclamamos a Dios, que nos vaya bien en lo exterior, en las cosas materiales, en las cosas de esta vida, ahí no se distinguen absolutamente en nada de cualquier otra persona que no fuera cristiana. Pero sus contemporáneos, la gente les reconocía perfectamente que eran cristianos. ¿Por qué? Si en lo exterior eran exactamente igual, ¿por qué les reconocían con esa facilidad que eran cristianos? Por su estilo de vida, por su fe, por sus convicciones, por su alegría, por su felicidad. Cuando vivimos seriamente nuestra fe, y nuestra fe, nuestras convicciones dirigen toda nuestra vida y somos coherentes con ello, eso se nota, se tiene que notar. Y en uno de esos puntos donde se nota es en la felicidad, es en la alegría.
Se nota ahí. Llegaba a decir Santa Teresa que si la gente supiese la alegría y la felicidad que hay en un convento, dice ella, tendríamos que poner los muros más altos para que la gente no entrase en ellos, en los conventos. Ella habla de esa alegría que se vive dentro de un convento. Cuando esto lo vivimos profundamente, esta alegría, esto es lo importante. Lo importante no es lo exterior. Lo importante es que nuestra fe, nuestras convicciones, dan todo un sentido a nuestra vida. Podremos tener dificultades, como la tenían los primeros cristianos, y dificultades muy grandes, que eran perseguidos incluso hasta la muerte. Y sin embargo eran felices, amaban a todos, perdonaban a todos. Todo un ejemplo para nosotros. La felicidad no está en lo exterior, como nosotros algunas veces pensamos. La felicidad está en lo interior, en la manera de vivir, cuando somos capaces de darle un sentido a toda nuestra vida. Y ese sentido a toda nuestra vida se lo da, sin duda ninguna, la felicidad. Pues vamos a pedirle al Señor que nos dé luz para que esto lo entendamos. Que no busquemos la felicidad en lo exterior, en lo material, que también está bien que se lo pidamos al Señor, por supuesto, pero que eso no sea el centro de nuestra vida. El centro de nuestra vida tiene que ser nuestra fe, nuestras convicciones, y eso es lo que le dará un sentido a toda nuestra vida. Pues pidámosle al Señor que nos dé luz para que entendamos y vivamos el ejemplo que ya vivían nuestros primeros cristianos en tiempo de Diosneto. Que así sea.